Bienvenidos a mi canal. En mi video anterior estuvimos viendo cómo funciona un generador. Ahí le muestro la miniatura, ¿no? Sus partes y sus protecciones. Y ya teniendo claro, hoy vamos a hablar sobre el mantenimiento preventivo que debería recibir nuestro generador, ¿no? Lógicamente, ¿no? El alternador es mucho más que una pieza técnica. Es el corazón silencioso que mantiene viva la energía eléctrica que entregará nuestra planta eléctrica de emergencia en caso de una falla en el sistema. En este video vamos a recorrer paso a paso cómo es el mantenimiento preventivo. Es decir, cómo el mantenimiento preventivo, y eso yo ya lo he dicho ya en muchas ocasiones, puede marcar la diferencia entre un alternador confiable y uno que falla en el peor momento. Nuestro objetivo es claro: aprender a cuidar este componente vital para garantizar seguridad, eficiencia y continuidad energética. Dicho todo esto, veamos una secuencia lógica del mantenimiento preventivo. Primero, inspección visual externa. El primer paso es observar. La carcasa del alternador nos habla. Manchas de aceite, polvo acumulado, humedad o corrección en los terminales son señales de alerta. Una inspección visual puede revelar problemas antes de que se conviertan en fallas graves. Limpieza general. El polvo y la suciedad son enemigos silenciosos. Con aire comprimido eliminamos partículas que puedan causar sobrecalentamiento, siempre y cuando que tapemos los orificios de entrada al generador para evitar que ese polvo vaya a entrar dentro de nuestro generador, ¿no? Lo ideal sería utilizar trapo o una aspiradora. O sea, al no soplarlo, sino que utilizamos una aspiradora, ya tenemos seguridad que ese polvo no va a entrar dentro de nuestro generador. Los bornes y contactos eléctricos se limpian con productos dieléctricos para asegurar una conexión firme y sin pérdida. Revisión de rodamientos, muy importantes. Los rodamientos permiten que el rotor gire suavemente. Si escuchamos ruidos metálicos o sentimos vibraciones, es señal de desgaste. Un rodamiento dañado puede bloquear el giro y destruir el alternador. Revisarlo y lubricarlo es esencial. El mantenimiento preventivo de los rodamientos de un generador incluye verificar el nivel de ruido y vibraciones, inspeccionar la lubricación, asegurar el alineamiento y balanceo del equipo, revisar los sellos y obturaciones y examinar el estado general de los rodamientos en busca de daño o desgastes. Las revisiones periódicas son cruciales. A menudo se realiza en forma mensual, trimestral o según las horas de uso especificadas por el fabricante. Otro elemento: verificación de las escobillas y anillos rozantes. Las escobillas transmiten corriente al rotor. Si están demasiado cortas o desgastadas, el alternador pierde eficiencia. Los anillos rozantes deben estar limpios y sin marcas profundas. Este punto es clave para mantener la continuidad eléctrica. El mantenimiento preventivo de las escobillas y anillos rozantes incluye inspección visual, limpieza y reemplazo. Se debe verificar el desgaste de la escobilla, asegurándose de que no superen el 25% de su longitud, y examinar la superficie de los anillos rozantes en busca de rayaduras o irregularidades. Se limpian con componentes, los componentes hay que limpiarlos con mucho cuidado para eliminando el polvo y los residuos. Y se reemplazan las escobillas desgastadas o los anillos dañados para evitar fallos. Es decir, eso sería como un mantenimiento predictivo. O sea, antes de que caer un mantenimiento correctivo, sería un mantenimiento predictivo que estaríamos haciendo ahí. Porque sabemos que si no lo hacemos, vamos a caer en un mantenimiento correctivo. Muy importante, chequeo del regulador de voltaje. El regulador es el guardián del sistema, mantiene el voltaje estable. Si falla, la batería puede sobrecargarse o descargarse. Y recuerden que una planta eléctrica de emergencia, si la batería falla, esa planta nunca arranca. ¿De acuerdo? Una prueba rápida nos indica si el regulador está cumpliendo su función o necesita reemplazo. El mantenimiento preventivo de un regulador de voltaje en una planta eléctrica de emergencia incluye la limpieza regular, la verificación de las conexiones de cable, la inspección visual para detectar signos de desgaste o corrosión,
y la realización de pruebas periódicas para confirmar que el voltaje de salida es el correcto, tanto en vacío como bajo carga. Otra cosa que es súper importante, inspección del estator y del rotor. Sí, porque eso es, ahí no se produce la electricidad. El corazón magnético del alternador debe estar libre de cortocircuito y sobrecalentamiento. Medir la resistencia de los bobinados nos da una idea clara de su estado. Un estator quemado es una reparación costosa que puede evitarse con revisiones periódicas. Vamos primero con la inspección del rotor. El rotor es el corazón magnético del generador. Su misión es girar dentro del estator para inducir la corriente eléctrica. Cualquier falla aquí afecta directamente la generación, la estabilidad del voltaje y puede causar daño severo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero, una revisión visual general del rotor. La inspección indica con una evaluación visual detallada, se observa si el rotor presenta acumulaciones de polvo, residuos metálicos o grasa, ya que estos contaminantes pueden generar trayectorias de corriente indeseada o desequilibrio. Se revisa la superficie en busca de golpes, corrosión o señales de fricción. Incluso un pequeño daño puede crear vibraciones y eventualmente una falla catastrófica. La revisión visual permite detectar problemas evidentes antes de pasar a las pruebas más técnicas. Entonces, inspección de los devanados del rotor. ¿Cómo lo vamos a hacer? Los devanados del rotor deben mantener un aislamiento intacto para soportar la excitación eléctrica. Aquí se examina si el barniz protector está quemado. Eso visualmente lo vemos, se ve como es fácil de detectar si ese barniz está quemado. O si está agrietado o desprendido también. Señales claras de sobrecalentamiento. Esas son señales de que hay un sobrecalentamiento. Se verifica también que las cuñas de amarre estén firmes, porque si los devanados se sueltan durante la rotación, puede rozar el núcleo y producir cortocircuitos. Las uniones y soldaduras también deben estar firmes, sin descoloraciones que indiquen alta resistencia o sobretemperatura. ¿Cuáles serían las pruebas eléctricas del rotor? Son muy sencillas. Esta parte, esa parte de esa prueba eléctrica confirma la salud eléctrica del rotor. Es decir, que es muy importante. Entonces vamos a ver cuáles serían esas pruebas. Primero, pruebas de aislamiento. Es decir, eso se hace con un Megger. Determina si el aislamiento resiste adecuadamente fuga de corriente hacia el núcleo o parte metálica. Valores bajos son señales de humedad o deterioro del barniz. Resistencia óhmica. Se mide para detectar espiras y cortocircuitos o conexiones defectuosas. Prueba de excitación. Se energiza el rotor y se verifica que genere un campo magnético estable. Si el campo fluctúa, podría haber fallas internas o mala conexión. Revisión mecánica del rotor. Vamos a ver cómo hacemos esto. Aquí se comprueba que los rodamientos o cojinetes están en buen estado, sin juego excesivo ni desgaste. Una mala lubricación puede causar ruido, vibraciones o bloqueo del rotor. También se revisa la alineación entre el rotor y el estator. Una desalineación mínima puede generar calentamiento, roce físico y reducción en la eficiencia. Finalmente, se evalúan vibraciones con instrumentos. Hay un instrumento que es especial para evaluar las vibraciones. Valores elevados pueden indicar el desbalance, es desdoblado o piezas sueltas. Ahora vamos con el estator. Si recuerden que el rotor nos crea nuestro campo magnético, pero en el estator es donde vamos a obtener la energía eléctrica. ¿Okay? Entonces, el estator es la parte fija, se acuerdan, ¿no? Es la parte fija, y si la parte de afuera es la parte fija que aloja los devanados donde se genera la energía eléctrica. Un estator en mal estado produce fallas en las fases, calentamiento excesivo o incluso incendios. Entonces, lo primero es una inspección visual, que es la más rápida, ¿no? La revisión inicia identificando señales de suciedad, polvo, hollín, humedad o aceite. Todos estos contaminantes reducen la capacidad de aislamiento y pueden crear caminos de corriente no deseados. Se busca también decoloración en el acero y barniz de la bobina, lo cual indica sobrecalentamiento. Cualquier residuo debe limpiarse minuciosamente antes de continuar. Fíjense que básicamente es una limpieza profunda que hay que hacer tanto en el rotor como en el estator, porque la suciedad es un enemigo pero fatal para esos elementos. ¿Okay?
Entonces, vamos con las bobinas del estator. Las bobinas deben estar firmes, sin movimiento. Se examina si el barniz está agrietado o quebradizo, como ya lo habíamos dicho, que es una señal del envejecimiento térmico. Se revisa que las cuñas permanezcan en su lugar, porque con el tiempo, es decir, porque al vibrar, es decir, se pueden soltar, ¿de acuerdo? Es decir, una bobina se suelta por una vibración, se puede soltar fácilmente. Bueno, no tan fácilmente, pero se pueden soltar. ¿Okay? Romper su aislamiento y al soltarse, rompe su aislamiento generando fallas de fase o cortocircuitos internos. También se confirma que las espirales mantengan su forma original, sin deformaciones por el calor o golpe, pues se pueden deformar por el efecto del calor. Acuérdense que se dilatan con el calor y con el frío se contraen. Entonces se pueden deformar. Núcleo del estator. El núcleo está compuesto por láminas apiladas que minimizan las pérdidas por corriente parásita. Si alguna lámina se suelta, puede vibrar, generar calor excesivo y dañar las bobinas alrededor. Se examinan signos de corrosión y puntos calientes, especialmente en las zonas próximas a los devanados. Se valida que las fijaciones de la carcasa estén firmes para evitar vibraciones resonantes. Vamos con las pruebas eléctricas del estator. Estas pruebas proporcionan una imagen clara de la salud interna del estator. Entonces, prueba de aislamiento. Igualmente, similar como hicimos con el rotor, con un Megger. Se mide la resistencia entre fase y a tierra. Valores bajos indican humedad o deterioro. Índice de polarización, que se conoce como PI. Compara el aislamiento después de 10 minutos contra el de 1 minuto. O sea que se toma el aislamiento 1 minuto y luego 10 minutos después se vuelve a tomar. Si el PI es bajo, el aislamiento no está en buenas condiciones. Resistencia de devanados. Se mide fase por fase para verificar el equilibrio. Diferencias grandes indican espiras en cortocircuito o conexiones deficientes. High pop. ¿Y cuándo se aplica? Porque eso no lo aplicamos siempre, ¿no? Se aplica porque tiene que ser alguien que conozca la materia, porque vamos a trabajar con alto voltaje. ¿De acuerdo? Entonces, se aplica alto voltaje para evaluar si el aislamiento puede soportar sobrecargas. Solo se realiza bajo condiciones controladas. O sea, si no saben cómo hacer esa parte, busquen a alguien que sí lo sepa hacer. Porque con la electricidad no se juega. Y como hoy vamos a aplicar alto voltaje, es muy peligroso. ¿De acuerdo? Entonces, vamos con la revisión mecánica del estator. Es más sencilla. En esta parte se asegura que el alojamiento y los rodamientos estén intactos, sin desgaste ni deformaciones que afecten la alineación del rotor. Se revisan todos los tornillos, soportes y fijaciones, garantizando que no haya vibraciones estructurales. Una mala sujeción del estator afecta directamente la estabilidad del generador y puede provocar roce entre el rotor y el estator, dañando ambos componentes. Revisión de diodos y rectificadores. Acuérdense que ahí estamos generando corriente alterna, pero necesitamos también corriente directa y corriente continua. ¿Para qué? Para poder cargar las baterías de la planta. ¿De acuerdo? Entonces, los diodos convierten la corriente alterna en continua. Si uno falla, la energía se vuelve inestable y la batería no se carga correctamente. Una prueba de fuga de corriente inversa nos asegura que los diodos están en buen estado. Es decir, en su tester, en algunos testers, porque no en el mío lo hay, ¿no? Aparece el símbolo de un diodo. Ahí, con esa salida es que se verifica si esos diodos están en buen estado. Entonces, el diodo es un pequeño componente y es electrónico, ¿no? Que actúa como una puerta unidireccional. O sea que el diodo deja pasar la corriente en un solo sentido. Si viene en sentido contrario, no la deja pasar. ¿De acuerdo? Y por eso es que convierte la corriente alterna en corriente continua. Porque la corriente alterna, acuérdense que es una sinusoide. Entonces, si él bloquea la parte de abajo, solamente vamos a tener corriente en un solo sentido. ¿De acuerdo? Quizás te estés preguntando, ¿los diodos realmente fallan a menudo? La verdad es que sí pueden fallar. Y cuando lo hacen, los efectos en el circuito pueden ser frustrantes o incluso perjudiciales. Para verificar un buen estado, lo haremos con el tester, como lo indico en ese dibujo, que era lo que le estaba diciendo hace rato. Es decir,
conectan los extremos, si le aparece OL en la pantallita, significa que está en buen estado. ¿De acuerdo? Las pruebas más comunes del generador eléctrico. Vamos a ver cuáles son esas pruebas más comunes. Una vez revisado el generador, debemos probarlo para ver si realmente está bien, ¿no? Las pruebas son el lenguaje de que nos dice si todo funciona correctamente. ¿De acuerdo? Hicimos un mantenimiento, pero quedó bien. Vamos a ver. Entonces, vamos con la primera prueba que considero que es una de las más importantes. Prueba de voltaje de salida. La prueba de voltaje de salida del generador de emergencia se realiza arrancando el generador, dejándolo estabilizar y midiendo el voltaje en los terminales de salida con un multímetro. El valor esperado debe estar dentro del rango especificado por el fabricante. Por ejemplo, si la placa dice 220, debe estar entre 220 y 240. Es decir, en un rango, debe estar en un rango. Esto es para generadores monofásicos. Es decir, acuérdense que cada generador trae una placa de identificación. Eso lo vimos en el video anterior. Este tipo de prueba a menudo es parte de una prueba de carga. Verificar que el generador puede suministrar energía de manera segura y eficiente. ¿De acuerdo? Consideraciones adicionales. Para la prueba de carga, necesitamos un equipo, como este que les muestro ahí. ¿De acuerdo? Que esos son resistencias. Es decir, los botones de abajo ahí conectan ustedes la fase. Y entonces ahí fíjense que debajo de la pantalleta aparecen unos switches. Entonces ahí van conectando resistencia. Empiezan por una baja, ¿de acuerdo? ¿No? Para una prueba más completa se utiliza ese banco de carga como le estaba mostrando y le estaba explicando. Y asegura que el generador mantenga un voltaje bajo demanda, ¿de acuerdo? Simulamos un consumo eléctrico, observamos si el alternador mantiene estabilidad. Ese es el objetivo de ir incrementando esa resistencia, ¿no? Es como ponerlo a prueba en condiciones reales. La prueba de carga de un generador de emergencia simula la demanda real de energía conectando gradualmente una carga artificial, que serían esas resistencias que están dentro de ese equipo, ¿no? El proceso implica una inspección previa. Es decir, antes de hacer eso debemos inspeccionar de que todo esté bien, ¿no? Entonces, arrancar el generador hasta que alcance su temperatura óptima, aplicar carga en paso controlado, es decir, no es que va a poner máxima carga de un solo jalón, monitorear las revoluciones, frecuencia y voltaje y hacer que el equipo opere en carga máxima durante un tiempo determinado antes de reducir y apagarlo. O sea que después logran en la carga máxima controlada, no es que lo van a apagar de repente, no, empiezan a eliminar carga por carga. ¿De acuerdo? Entonces, propósito de esta prueba. Verificar el rendimiento asegura que el generador puede soportar la carga nominal y funcionar de manera estable y confiable durante una emergencia. Yo les comenté en uno de mis videos que una vez me llamaron una planta que arrancaba y se disparaba. Se arrancaba bien y la planta estaba en buenas condiciones. ¿Qué ocurría? Que no podía controlar la carga. Tan sencillo como eso. ¿De acuerdo? Entonces debemos estar conscientes cuál es la carga que va a alimentar esa planta. Pues si le vamos a poner a que alimente una carga superior a la que tiene ella nominal, no va a poder. Pues. Incluso yo en uno de mis videos anteriores les recomendaba, a menos eso es lo que hacía yo, de que la carga no superara el 80% de la potencia nominal de esa planta eléctrica. Así yo garantizaba que la vida útil de ese generador iba a ser más larga. Entonces, mantener el equipo evita que los componentes se deterioren por falta de uso o funcionamiento continuo con cargas bajas. ¿De acuerdo? Es decir, si tenemos cargas bajas, es decir, es bueno, pues, y por eso que es bueno hacer las pruebas. Yo en uno de mis videos, se lo dije y se lo digo otra vez aquí, es bueno probar el buen funcionamiento de la planta semanal. Que la vamos a hacer no, la arrancan y vean si funcionó bien. La tienen unos 15 minutos y después la apagan. Tan sencillo como eso. Porque, ¿qué pasa cuando una planta está mucho tiempo parada? Acumula hollín y basura y otro de polvo y eso a la larga nos va a traer problemas. ¿De acuerdo? Entonces, identificar los problemas y permite hacer eso y podemos identificar problemas. Y como lo estamos haciendo como una prueba, si identificamos un problema antes,
de que necesitemos la planta realmente, ahí hacemos un mantenimiento y corregimos el problema que exista, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces permite detectar anormalidades como sobrecalentamiento, ruidos extraños o fallas en la frecuencia y voltaje que podrían pasar de ser percibidas en un funcionamiento normal. Así pues, me explico, de repente hubo una falla, arrancó la planta y la planta se conectó, pero de repente tenía, la frecuencia no era la adecuada y aunque debería tener una protección para eso, ¿no? Pero supongo que no la tenga o no actuó, no se dan cuenta. Pero si hacemos esa prueba semanalmente que le estoy diciendo, la arrancan, ahí verifican ustedes si todo está en condiciones normales. Es por eso que hay que hacer unas pruebas periódicas. Se recomienda realizar estas pruebas regularmente, generalmente de forma mensual, aunque yo digo que esas pruebas la recomendaba a mis clientes que la hicieran semanal, para garantizar que el generador esté listo de funcionar en caso de un corte de energía. Porque la norma NFPA 110 establece que debe ser mensual. ¿De acuerdo? Pero recuerden que yo siempre le he dicho que soy mal pobre. Yo le recomendaba, pero eso no cuesta nada, son 15 minutos apenas. Esa pared llegó el operario, la arrancó, la mantuvo 15 días y 15 días, no, 15 minutos. La mantuvo 15 minutos y luego la apagó y ahí puede detectarse si algo no está funcionando bien. Entonces, prueba de caída de tensión. Medimos las pérdidas en cable y conexión. Una caída excesiva indica problemas en el cableado. La prueba de caída de tensión en un generador de una planta eléctrica de emergencia se realiza midiendo la diferencia de voltaje entre los puntos del sistema eléctrico mientras esté bajo carga. Para hacer la prueba se mide el voltaje al principio, es decir, en la salida de la planta, ¿no? Y al final del circuito donde está conectada la carga. Y entonces vemos cuál es la diferencia de tensión. Esa sería nuestra caída. ¿De acuerdo? Y se comparan los valores, ¿no? Para verificar que no excedan los límites permitidos por las normativas y que el generador pueda mantener un voltaje estable bajo carga. Prueba de aislamiento. Esta prueba de aislamiento tiene que hacerle un electricista, definitivamente. Porque se hace con un Megger, ¿no? Ya hemos mencionado el Megger en este mismo video anterior. Entonces, todo lo que diga megado, eso tiene que hacerle un electricista. Es decir, no vayan a poner a cualquier persona. Ahí está el equipo, anda a hacerlo, ¿no? Con un megómetro, comprobamos que las bobinas estén aisladas de la carcasa. Esto evita cortocircuitos peligrosos. La prueba de aislamiento de un generador eléctrico de emergencia consiste en aplicar un voltaje DC elevado con un equipo llamado Megger. Y ahí les muestro un dibujo para que lo reconozcan, ¿no? Para medir la resistencia de aislamiento entre los demanados y la carcasa. Este proceso evalúa la integridad del material aislante para detectar fallas, fuga de corriente y garantizar la seguridad y fiabilidad del generador. La prueba incluye mediciones como el índice de absorción y el índice de polarización para un análisis más completo. Consideraciones importantes. Vamos primero con la parte de seguridad. La prueba solo debe ser realizada por personal capacitado debido a los altos voltajes involucrados. Eso ya lo mencioné hace ratico también. ¿De acuerdo? Reconexión. Después de completar la prueba y descargar el equipo, se debe reconectar los cables de la configuración original. Es decir, acuérdense que hicimos una desconexión, lo volvemos a conectar como estaban, para asegurar que no se vaya a dañar el aislamiento. La frecuencia de esta prueba depende del entorno y las recomendaciones del fabricante, pero se recomienda cada 2 años como mínimo para generar un historial de mantenimiento. Advertencia. Según mi experiencia, un megado garantiza que algo está mal, pero no garantiza que algo esté bien. Me explico, de repente usted hace un megado y salió todo bien. Eso no implica que después que arranca la planta salga mal. Así es la electricidad. Entonces, prueba de continuidad. Confirmamos que la bobina y circuitos internos estén completos y sin interrupciones. La prueba de continuidad de un generador eléctrico de emergencia se realiza para verificar si hay un circuito eléctrico intacto. Se usa un multímetro de modo de continuidad para probar cables de manado, como los del estator, y la conexión entre los componentes como regulador de voltaje automático y los carbones. El generador debe estar apagado y desconectado en cualquier carga antes de iniciar pruebas. Y pues aquí en la continuidad nos interesa es medir si hay continuidad, es decir, que tiene que estar apagado. Ahí no podemos tener electricidad. ¿De acuerdo?
vamos a ver unos casos prácticos y errores comunes que se cometen. Imaginemos tres escenarios. Un alternador que no carga la batería. Otro que hace un ruido metálico constante. Y uno que se sobrecalienta en cada caso. El problema pudo haberse evitado con mantenimiento preventivo. El alternador que no carga probablemente tenía la escobilla desgastada. El que hacía ruido tenía rodamientos dañados. Y el que sobrecalentaba estaba lleno de polvo y suciedad. Estos ejemplos muestran que la previsión es más barata y que hay que hacer un mantenimiento correctivo. Conclusiones y recomendaciones finales. El mantenimiento preventivo en alternadores eléctricos no es un lujo, es una necesidad. Revisar, limpiar y probar periódicamente asegura que la energía fluya sin interrupciones. Recordemos, un alternador cuidado es garantía de seguridad, eficiencia y tranquilidad. La próxima vez que escuchemos el motor encenderse, pensemos que ese pequeño guardián de energía trabaja sin descanso y cuidémoslo, porque de él depende mucho más de lo que imaginamos. Soy Armando. Dame un like y comparte este video y nos vemos en mi próximo video y un fuerte abrazo.